Decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Parte 2. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Leer es un cuento. Oferta educativa pertinente para personas con discapacidad. Para garantizar una educación pertinente y de calidad, las entidades territoriales certificadas organizarán la oferta educativa que responda a las características de las personas con discapacidad identificadas en su territorio, siguiendo las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, así. 1. Oferta general. Esta oferta corresponde a la ofrecida para todos los estudiantes del país, dentro de la cual tendrán acceso todos los estudiantes con discapacidad, quienes, de igual manera que operan el sistema general, deberán ser remitidos al establecimiento educativo oficial o contratado más cercano a su lugar de residencia y al grado acorde a su edad cronológica. Para cada uno de los casos y conforme a las características del estudiante, contará con los ajustes razonables definidos en el PIAR, dentro de los espacios, ambientes y actividades escolares con los demás estudiantes. En el evento que no sea posible cerca al lugar de residencia, por algún motivo justificado, se garantizarán los servicios de transporte y alimentación si es el caso. 2. Oferta bilingüe bicultural para la población con discapacidad auditiva. La modalidad bilingüe bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza-aprendizaje será en la lengua de señas colombiana, español, como segunda lengua y consiste en la destinación de establecimientos educativos regulares en los que se contarán con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de lengua de señas colombiana y modelos lingüísticos. Para tal efecto, las entidades podrán centralizar esta oferta educativa en uno o varios establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les implique desplazarse lejos de su lugar de residencia. Para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva, la entidad territorial asesorará a las familias y a estos estudiantes para optar, 1. Por la oferta general en la cual el estudiante ingresa a un aula regular y se le brindan los apoyos determinados en el PIAR conforme su particularidad, sin contar entre estos apoyos con el intérprete de lengua de señas colombiana, español, modelo lingüístico. O 2, por una modalidad bilingüe bicultural ofrecida por los establecimientos educativos con aulas paralelas que ofrezcan la consolidación de la lengua y de la comunidad. 3. Oferta hospitalaria domiciliaria. Si el estudiante con discapacidad, por sus circunstancias, requiere un modelo pedagógico que se desarrolle por fuera de la institución educativa, por ejemplo, en un centro hospitalario o en el hogar, se realizará la coordinación con el sector salud o el que corresponda para orientar la atención más pertinente de acuerdo con sus características mediante un modelo educativo flexible. 4. Oferta
de formación de adultos. Las personas con discapacidad con edades de 15 años o más que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los 2 primeros grados, o aquellos que con edades de 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de educación primaria y demuestren que han estado 2 años o más por fuera del servicio público educativo formal, serán destinatarios de la educación básica formal de adultos regulada en la subsección 4, sección 3, capítulo 5, título 3, parte 3, libro 2 del presente decreto. Parágrafo 1. El Ministerio de Educación, en coordinación con el INSOR o quien haga sus veces, conforme a las funciones establecidas en el marco normativo, asesorará y brindará lineamientos para la organización de la oferta educativa para los estudiantes con discapacidad auditiva que opten por la modalidad bilingüe bicultural. Parágrafo 2. Si en el proceso educativo se evidencia la necesidad de promover alternativas orientadas al desarrollo de habilidades para la vida o a la formación vocacional, la entidad territorial certificada contará con proyectos específicos dentro o fuera de la institución educativa que respondan a sus características descritas en el PIAL, con aliados como el SENA, el sector salud o con otros actores para gestionar la implementación de un proceso más pertinente a sus características. Acceso al servicio educativo para personas con discapacidad. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, las entidades territoriales certificadas garantizarán a las personas con discapacidad el ingreso oportuno a una educación con calidad y con las condiciones básicas y ajustes razonables que se requieran, sin que la discapacidad sea causal de negación del cupo. Para ello se deberá adelantar el siguiente proceso. 1. El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial que permita identificar el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los estudiantes con discapacidad en el CIMAD, con base en la información de la familia, y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva Secretaría de Educación o entidad que haga sus veces, para que en articulación con el sector salud se establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente en un plazo no mayor a 3 meses. 2. Efectuada la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la organización institucional con base en el diseño universal y se realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR. Para aquellos establecimientos educativos que no cuenten con el docente de apoyo pedagógico, la Secretaría de Educación o entidad que haga sus veces debe brindar su asesoría para que de manera conjunta realicen el PIAR de cada estudiante con discapacidad. 3. Las Secretarías de Educación, en articulación con el sector salud y otras entidades del gobierno, realizarán campañas de identificación y matrícula de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentran por fuera del sistema educativo.
Permanencia en el sistema, en el servicio educativo para personas con discapacidad. Con el propósito de contrarrestar los factores asociados a la deserción del sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, las entidades territoriales certificadas realizarán acciones afirmativas que eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación y garanticen en términos de permanencia y eficiencia una educación inclusiva con enfoque diferencial, de acuerdo con la clasificación de la oferta establecida en el presente decreto. Para esto, las entidades territoriales deberán gestionar los ajustes a las condiciones de accesibilidad a la infraestructura física y tecnológica en el establecimiento educativo, así como los apoyos y recursos idóneos para su atención, los servicios de alimentación y transporte escolar, los procesos pedagógicos y la dotación de materiales didácticos pertinentes o la canasta establecida para ello, planteada en los PIAR y en los planes de mejoramiento institucional. Construcción e implementación de los planes individuales de apoyo y ajustes razonables, PIAR. El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Es un complemento a las transformaciones realizadas con el diseño universal de los aprendizajes. El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos. 1. Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo. Hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales. 2. Valoración pedagógica. 3. Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes. 4. Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. 5. Ajustes curriculares didácticos, evaluativos y metodológicos para el año lectivo si se requieren. 6. Recursos físicos, tecnológicos y didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante. Y 7. Proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferente a los que ya están programados en el aula y que incluyan a todos los estudiantes. 8. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación. Y 9. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar. El diseño de los PIAR lo liderarán él o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar. Se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados frente al mismo. El establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los estudiantes de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional, PMI, de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al mejoramiento de las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. El PIAR
hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. Informe anual de competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos los estudiantes. Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de preescolar o de competencias para los estudiantes de básica y media. Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. Acta de acuerdo. Una vez finalizado el diseño del PIAR, se elaborará un acta de acuerdo con los compromisos que se adquieren frente a las situaciones particulares requeridas por cada estudiante, la cual deberá ser firmada por el acudiente, el directivo de la institución educativa, el docente de apoyo y los docentes a cargo, quienes tendrán una copia para su seguimiento. Historia escolar de estudiantes con discapacidad. De manera complementaria a los documentos que se tienen de cada estudiante, se elaborará la historia escolar para cada estudiante con discapacidad. Esta información tiene carácter confidencial y solamente será entregada a otro establecimiento educativo en caso de traslado, de manera que sean tenidos en cuenta en su ingreso a un nuevo establecimiento o entregados a la familia en caso de retiro. Parágrafo. Los establecimientos educativos deberán conservar una copia de la historia escolar de los estudiantes cuando estos sean trasladados a otro establecimiento o retirados del servicio educativo. De los planes de mejoramiento institucional, PMI. El directivo del establecimiento educativo deberá articular en los planes de mejoramiento institucional aquellos ajustes razonables que requieran los estudiantes con discapacidad y que han sido incluidos en los PIAR, con el propósito de garantizar la gestión efectiva de los mismos y generalizar los ajustes que se podrán realizar a manera de diseños universales para todos los estudiantes y que serán insumo de los planes de mejoramiento de las respectivas entidades territoriales certificadas en educación. No discriminación. Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación de discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Asimismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso. Muchas gracias. En nuestro próximo video sobre el decreto 1421 de 2017
Continuaremos con el artículo del Programa Intersectorial de Desarrollo y Asistencia para las Familias de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad. Te recordamos y te invitamos nuevamente a suscribirte a nuestro canal. Y si te gustó este contenido, te agradecemos si les das like.